Este conto trata sobre unha viaxe moi complicada, pero xa vos lo adianto, vai ter un final feliz. Un día, erguémonos e todo mudara. O que antes era bo, deixou de selo. Estar xuntos estaba mal, dar apertas estaba mal, até compartir estaba mal. Non sabíamos o que facer e o medo paralizounos. Algunhas persoas, as máis valentes, botáronse a auga sen salvavidas, atoparon un bote e, sen dubidalo nin un chisquiño, comezaron a remar. Foron os nosos heroes e aplaudímoslles con todas as nosas forzas. Pero a tormenta fíxose máis forte e converteuse nun furacán. Todos estábamos cada vez máis esgotados. Perdemos moitos amigos e as despedidas doéronnos infinito. Cando semellaba que xa non había solución, pasou algo increíble. Todos, máis unidos ca nunca, decidimos que se queríamos acadar terra firme, tiñamos que remar xuntos. Uns remaban con todas as súas forzas, outros rescataban os que estaban sós. Algúns nos entretiñan para que ninguén estivese triste, e moitos foron os que se ocuparon de que os cativos non perdésemos a ilusión. E aquí é cando ven o desexado final feliz. Un día, por fin, chegamos á ribeira. Non era o lugar do que partimos, senón un moitísimo mellor. Achegámonos, abrazámonos e prometémonos que nunca deixaríamos de remar xuntos. A Fundación Obra Social A Banca. Hola, buenas. ¿Cómo estamos? Espero que todos mis alumnos estén ahí. Muy feliz de poder llegar a la casa de todos por medio de esta plataforma de Abanca Fundación. Vamos a empezar, como siempre, nuestro calentamiento. Un besito para todos. A bailar. Flexi conga.
Inhalamos hacia arriba, exhalamos y bajamos a tocar la punta del pie. Puedes bajar también a la rodilla o incluso a la altura de la pantorrilla. Hasta donde puedas. Relajamos. Este estiramiento se tiene que sentir en el tendón Aquiles, ¿vale? Cuando hacemos esto. Vamos a apoyarnos de una silla o un muro, ¿vale? Inclusive una barra que tengas al ladito para que podamos estirar la musculatura del vasto externo de nuestro cuádriceps, ¿ok? Mantén el equilibrio, ayúdate con algo, como hacíamos en clase, ¿vale? Ese tirón se tiene que sentir justo acá, ¿vale? En cuádriceps. Suavecito, relajamos. Apóyate del otro lado, tu silla o el muro que tengas y cambiamos para estirar cuádriceps contrario. Rodillas juntas, abdomen fuerte, espalda recta, pecho fuera. Eso es. Muy bien, relajamos. Vamos ahora lado a lado. Lado a lado, caderita. Inhalamos. Exhalamos. Manita hacia la cintura. Adelante, atrás. Adelante, atrás. Adelante, atrás. Adelante, atrás. Inhalamos y exhalamos. Constantemente, chicos. Muy bien, círculos. Grande, calentamos bien la respiración. Vamos al otro lado. Inhala grande y levantamos. Y uno. Tienes que sentir el tirón en esta parte, ¿vale? Todo el transverso abdominal. Estiramos, tocando el izquierdo. Bien, relajamos. Inhala grande arriba. Exhalamos. Vamos hacia el lado. Espalda recta. Mirando todo el costado y cuadrado en par. Esa musculatura de acá. Cambiamos, inhalamos. Y vamos en el lateral. Espalda recta, pecho afuera. Grande. Y relajamos. Descansamos. Hombro atrás. Inhala y exhala. Relajamos toda la musculatura del trapecio. Relaja el cuello. Relaja, relaja. Hombro hacia atrás. Vamos hacia adelante.
Eso es, muy bien. Vamos por último con nuestro cuello. Relajamos, mirada por encima del hombro atrás. Inhalamos, exhalamos. 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 Bajamos nuestra cabecita y miramos hacia el techo. Bajamos, mentón hacia el externón, mirada hacia el techo. Pega bien el mentón y arriba. Inhala y exhala. Eso es. Relajamos. Estiramos todo el trapecio. Recuerda mantener tu espalda bien recta, pecho afuera, abdomen fuerte, para que tu columna esté protegida, ¿ok? Cambiamos, estiramos, el otro lado del trapecio, espalda recta. Recuerda inhalar y exhalar constantemente. Manitas hacia atrás, en la cabeza, y vamos a hacer presión hacia abajo. Estiramos todas las fibras del trapecio que suben a occipital, ¿vale? Relajamos, inhala y exhala. Y relajamos. Muy bien. Comenzamos con nuestro primer ritmo de hoy, salsa. Bien, chicos, sé que tenemos algunos compañeros nuevos, entonces vamos a hacer un barrido técnico que incluso nos viene súper bien para recordar a los alumnos que ya habíamos asistido a las clases o incluso si ya has tenido experiencia previa con estos ritmos, no te vendrá mal también recordarlo. Vamos con el primer paso de la salsa. Me voy a hacer de espaldas como si estuviéramos en el aula, ¿vale? Tenemos el número 1 de la mujer es con izquierda al frente, ¿vale? El número 1 del hombre es con derecha al frente. Si estamos bailando solos, en realidad no tendría por qué generar problema esto, ¿vale? Yo lo voy a hacer con el 1 de la mujer izquierda al frente. Contamos en 3 tiempos. 1, 2, 3, el cuarto es un silencio. 5, 6 y 7. Y el octavo es otro silencio. Esto suena 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Con nuestros pies, el 1 al frente, 2 contratiempo atrás, 3 en el centro, 5 derecha atrás, 6 contratiempo, peso al frente, 7 en el centro. Y 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Vamos a hacerlo un pelín más rápido. 5, 6, 7 y 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Adelante, izquierda y en el centro, derecha, atrás y vuelve al centro. Y 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Este es nuestro paso frontal de la salsa. Vamos con otro básico que es en los mismos tiempos, los mismos contratiempos, simplemente que en vez de ir adelante y atrás, lo vamos a hacer de manera lateral. Vamos allá, chicos. 5, 6, 7
hacerlo cruzando atrás, mismo contratiempo, y con esto terminaríamos con los 3 pasos básicos de la salsa, los cuales trabajaremos durante una buena temporada hasta que pulamos nuestra parte auditiva y psicomotriz respecto a la música. Empezamos con la izquierda atrás. Contamos 1, 2, 3 y 5, 6, 7. Repites 1, 2, 3 y 5, 6, 7. Cruzamos atrás, voy al centro y al frente, atrás, al frente. Y 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. De nuevo, 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Una más. 1, 2, 3, 5, 6 y 7. ¿Qué tal, chicos? Espero que estemos comprendiendo todo el momento. Vamos a poner música y trabajaremos durante la canción un ratito del paso frontal, un ratito del paso lateral y otro ratito de nuestro cross, ¿vale? Muy importante que mantengas tu abdomen fuerte. Cuando mi abdomen está fuerte, mi lumbar está protegida, ¿ok? Entonces es súper importante que mantengas el abdomen fuerte, el pectoral abierto, para que los omóplatos estén juntos y mi postura sea recta, ¿vale? Y de esta manera tener mi columna segura. También es muy importante que cuando estás bailando, tus brazos estén en una semiflexión de codo, ¿vale? El codo está semiflexionado y los movimientos tienen que ir un poco con el peso de tu cuerpo, ¿vale? Un poquito de esta manera, que no estemos bailando aquí, ¿vale? Sino que te relajes e intentes llevarte por la música. Vamos con la música. ¿A quién van a engañar ahora tus brazos? O en el silencio con tu mirada, solo existirá la vida amándote. Inhalamos. Ahora quién. Exhalamos. ¿Y quién te escribirá tu velocidad? Cuenta. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 5, 6, 7 y 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. El bracito de lado, inhalamos. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Bien, chicos. Preparados para el lateral. 5, 6, 7 y avancemos. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3,
que es súper importante la parte auditiva del momento, ¿sí? Ten en cuenta la técnica, la vamos a repasar todas las clases antes de empezar con canciones. El día de hoy escogí una canción de una velocidad bastante baja, ¿vale? Para que podamos seguir los pasitos de acuerdo, ¿vale? Y recordar que cada ritmo tiene una forma de contar diferente. El de la salsa, para que lo recuerdes, 1, 2, 3, 5, 6, 7, silencio, ¿vale? 1, 2, 3, 5, 6, 7, y ahí no hay pierde. Vamos entonces con nuestro segundo ritmo, ¿sí? Si necesitas tomar agua, es el momento para hacerlo, ¿vale? Mientras que vamos a explicar la técnica de la bachata. Bien, también es bueno que mantengas una toallita al lado, por si necesitas secarte, ya que estamos haciendo ejercicio cardiovascular. Y es súper importante la hidratación. Vengan siempre a la clase con agua, ¿vale? Muy, muy importante. Bien, vamos entonces con la técnica de la bachata, ¿sí? Este ritmo en concreto es originario más que todo de República Dominicana, ¿vale? Entonces, vamos aquí a empezar con izquierda y los tiempos. La manera de contar la bachata es 1, 2, 3, silencio, 1, 2, 3, stop, ¿ok? 1, 2, 3, stop, 1, 2, 3, stop. Muy parecido a la salsa, pero tiene una velocidad y contratiempos diferentes. 1, 2, 3, tac, 1, 2, 3, tac, 1, 2, 3, tac, 1, 2, 3, tac. Cada pasito que damos, evidentemente es un tiempo y un contratiempo. Vamos entonces con izquierda. 1, 2, 3, tac, ¿vale? En este tac, quiero que noten especialmente una contracción muscular que hacemos en nuestra musculatura del cuadrado lumbar, la cual se encuentra aquí al lado, ¿sí? Vulgarmente lo podemos llamar el gordito Michelin, ¿viste? Por aquí, Entonces, lo puedes contraer hacia arriba. El pellizco, la contracción que tenemos en esta musculatura, va a depender de la elevación de tu talón. Observa, tac y relajo, tac y relajo, tac y relajo, ¿vale? Es muy importante hacer esta pausa con el acento arriba, ¿sí? Que es súper característico de este estilo. Volvemos. Si estoy de frente a ti, vas a empezar como si yo fuera tu espejo. Vamos a izquierda. 5, 6, 7 y 1, 2, 3, acento. 1, 2, 3, acento. Abro, cierro y arriba. Abro, cierro y arriba. Abro, cierro y arriba. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. ¿Vale? Aquí en lo último hemos adjuntado un aplauso en nuestro contratiempo del silencio, ¿vale? En casa lo pueden hacer porque va a ser súper ameno bailarlo con el acento, ¿vale? Volvemos, 5, 6, 7 y 1, 2, 3, tac, 1, 2, 3, tac, 1, 2, 3, tac, 1, 2, 3, tac, 1, 2, 3, tac. ¿Listo? Siempre en mis clases presenciales, independientemente del nivel o cuánto tiempo llevaban bailando conmigo, hacía la misma corrección. Y es que en este estilo, precisamente, no podemos exagerar con el margen de movimiento de nuestros pasos, ¿vale? Porque entre más grandes de los pasos, menos movilidad le podemos dar a nuestra cadera, ¿vale? En cuanto al control del movimiento. Me explico. Si lo haces muy grande, vas a estar haciendo como si fuera step, y esto no es aeróbico, esto es danza, ¿vale? Y esta es la técnica de este estilo en concreto. Entonces, mantén una distancia pequeñita, lo que te dé justo el pasito, ¿vale? Que no hablamos mucho. Eso es lo primero, ¿vale? Lo segundo, igual
de ser posible, intentar mover respecto al peso de la cadera un poquito de manera circular cuando hacemos los pasos, ¿vale? Para evitar que nos veamos muy rígidos en esta parte, ¿sí? Es diferente hacer esto, ¿verdad?, que hacer un poquito de movimiento en cadera. Esto poco a poco lo vamos a ir ganando, no se preocupen, y en el futuro vamos a hacer pequeños fragmentos de ejercicios técnicos para la soltura muscular y control de esta zona, que es un poquito la que nos cuesta soltar en cuanto al movimiento con estos ritmos. Sin explayarme más, voy entonces con el paso frontal. Empezamos de nuevo con izquierda, si eres chico lo haces con derecha, es igual, ¿vale? Y empezamos hacia adelante con los mismos contratiempos. 1, 2, 3, y el cuarto lo hacemos acento con extensión de rodilla. Fíjate, haces extensión de rodilla un poquito atrás, ¿vale? Para que tengamos nuestro contratiempo con el acento, muy importante. Volvemos. 5, 6, 7 y 1, 2, 3, up, 1, 2, 3. Y aquí también contracción adelante, up, un poquitico, ¿vale? 1, 2, 3, up, 1, 2, 3, up, 1, 2, 3, up, 1, 2, 3, up, 1, 2, 3, up. Recuerda mantener tu espalda bien recta y también recuerda mantener los coditos en movimiento, ¿vale? 2, 3, 1, 2, 3, 1, aplaudo, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 y 1, 2, 3, ¿vale? Igual que en nuestro ritmo anterior, vamos a trabajar a una velocidad bastante baja. Empezaremos con nuestros laterales y posteriormente haremos nuestros frontales, ¿vale? Estos son pasos supremamente básicos de momento hasta que vayamos acostumbrando nuestro cuerpo y también, como les dije previamente, la parte auditiva también, ¿ok? Vamos a ir con música. Vamos con bachata. Escucha el contratiempo. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 15, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Aplaudan todos en casa.
Inhalamos y postura. Muy bien. Aplausos para todos en casa. Muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? Espero que muy bien. Aprovecha para tomar un respiro, beber agua, mientras explicamos la técnica del siguiente ritmo. Aprovecho para enviar un saludo a todos mis alumnitos preciosos de los centros en los que estábamos dando clase presencial antes o bueno, después de que empezara todo esto. Y bueno, mandarles un besito. Espero que se estén cuidando muchísimo, me hace muchísima falta. Y bueno, recuerden que pueden enviar mensajitos por ahí por el link, que yo los voy a leer todos, ¿ok? Bien, vamos entonces Bueno, vamos entonces para bajar un poquito nuestro ritmo cardíaco con cha-cha-cha, ¿vale? Vamos con una canción que yo sé que les gustaba mucho cuando estábamos en clase presencial. El cha-cha-cha es un poquito más lento, pausado. Y un triple contratiempo en la mitad del compás, ¿vale? Vamos a intentarlo entonces. Adelante, izquierda. 1, contratiempo. 2, 3 pasitos desplazándonos hacia atrás. Cha, cha, cha. Y derecha. 1, 2, al frente. Cha, cha, cha. ¿Vale? Esto viene en ritmología. 1, 2, cha, cha, cha. 1, 2, cha, cha, cha. O 1, 2, 1, 2, 3, sí. 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, cha, cha, cha. 1, 2, cha, cha, cha. 1, 2, cha, cha, cha. ¿Vale? El frontal, si te das cuenta, es en la estructura, en el esqueleto del movimiento y del ritmo, lo mismo casi que la salsa, pero tenemos esta variación en la mitad del compás, ¿no? 1, 2, tac, 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 y vas atrás, 2, tac, tac, tac. La salsa simplemente íbamos atrás, teníamos un contratiempo pequeño y volvemos. Entonces ahora, recuerda que este tiene 3 en la mitad, ¿de acuerdo? Vamos aquí, empezamos con la izquierda de nuevo. 5, 6, 7 y 1, 2, tac, tac, tac. 1, 2, tac, tac, tac. 1, 2, cha, cha, cha. 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 Y 1, 2, cha, cha, cha. De la misma manera que teníamos nuestro cross, ¿verdad? En la salsa vamos a hacer los 3 tiempos, pero inmediatamente después de nuestro cross. 1, 2 y en el centro, cha, 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 ¿vale? 1, 2, izquierda, 1, 2, 3. 1, 2, cha, cha, cha y 1, 2, cha, cha, cha. 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 Y 1, 2, cha, cha, cha. 1, 2, cha, cha, cha. ¿Vale? Los alumnos que venían trabajando conmigo, si recuerdan, teníamos algunas variaciones de brazo, aunque no le he puesto mucho protagonismo de momento a los brazos, porque para mí es muy importante primero que manejemos la técnica de nuestros pies. En este ritmo sí que podemos tener un poquito más de tiempo para que coordines, por ejemplo, mismo brazo, misma pierna en el tiempo 1, ¿vale? 1, 2, vuelves al centro, cha, 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 misma pierna, mismo brazo, 1, 2, cha, 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 1, 2, cha, 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 1, 2, cha, 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 ¿vale? De la misma manera cuando estamos haciendo el cross, atrás, espalda recta, abdomen fuerte, espalda bien recta, y cha, 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 1, 2, cha, 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 1, 2, cha, 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 1, 2, cha, 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 ¿viste?
Si vemos que se nos complica un poquito y no logramos coordinar bien, no pasa nada, tú quédate en la postura básica y nos concentramos básicamente en lo que es el tiempo de los pies, ¿vale? Vamos entonces con una música y empezamos a bailar. Contamos. Escuchas. 1, 2, cha, cha, cha. 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 Cha, cha, cha. 5, 6, 7, 8. 2, cha, cha, cha. 2, cha, cha, cha. 2, cha, cha, cha. 2, cha, cha, cha. When we swear I can hear the sound of violins long before it begins. Make me feel as though you know how. Swing, smooth, swing. Other dancers may be on the floor, but my heart will see only you. Only you have that magic technique. When we sway, I believe. I can hear the sound of violins long before it begins. Make me feel as though you know. Swing, swing, swing around. When the rhythm starts to play, dance with me, make me swing like a lazy ocean across the shore. Preparamos lateral. Like a flower bending. Stay with me, sway with me. When the rhythm starts to play, hold me close, make me sway. Like an ocean of the shore. Hold me close, sway more. Like a flower bending with me, sway with me. When we did, you have a way with me. Stay with me, sway. Inhalamos y pose. Muy bien. ¿Qué tal? Un aplauso para todos, para todos, para todos. Desde casa, espero que la estemos pasando genial y que este ratito nos ayude tanto a hacer ejercicio como a desconectar y a pasarla bien. Súper importante que mantengamos tanto nuestra mente como nuestro cuerpo activo, especialmente en los tiempos que corren, y esta es una oportunidad excelente. Si te ha gustado la clase, no dudes en correr la voz con tus compañeros, con los que antes venías, en presencial o si es tu primera vez, y te gustó, pues también dile a tus amiguitas, a tus amigos que vengan y que se unan a nuestras clases, que poco a poco vamos a ir generando muchísima más familia por este medio, ¿vale? Un besito para todos, aprovechen para tomar agua, descansar un poquito, ¿vale? Vamos con el último ritmo antes de estirar. Vale, muy bien, vamos con el último ritmo de la clase de hoy, y eso es lo que les encanta, yo sé, son muy merengueros y muy pachangosos mis estudiantes,
entonces vamos a poner merengue y la técnica de este es relativamente fácil porque es una marcha, ¿vale? Si lo ves en mis piecitos, marcha, 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 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, ¿vale? Entonces este paso básico es súper fácil. ¿Qué tenemos que añadir? Una buena postura, como les vengo repitiendo toda la clase. Recuerda, transverso abdominal bien fuerte para que tu lumbar esté protegida. Es muy importante que tengas atención a esto, porque si bailamos con la lumbar hacia afuera, estas dos últimas vértebras van a estar chocando, lo que va a generar pues una pequeña carga de la zona sacrolumbar. Y nadie quiere eso, ¿verdad? Queremos entonces mantener nuestra pelvis adentro para que la columna esté bien recta y la lumbar protegida, valga la redundancia, porque es súper importante, ¿vale? Ya sabemos, nuestros omóplatos bien juntos para que el pectoral esté abierto y la mirada siempre al frente. No importa que estés bailando en casa, no me estés bailando mirando al suelo, ¿vale? Porque el día que tengas parejo, no le puedes mirar los pies, tienes que mirar al frente, ¿vale? Y vamos entonces con el movimiento que tenemos que tener respecto al peso de la cadera en esta marcha, ¿sí? Es muy fácil, pero lo tenemos que exagerar aún un poquito más en este ritmo. Si tenemos nuestro peso en la cadera derecha, esto quiere decir que la rodilla derecha está en extensión, como pueden ver, ¿vale? Completamente extendida. Y si pasamos el peso a la izquierda, la derecha se relaja un poquito, estoy hiper, mega exagerando, pero si te das cuenta, tienes la otra extendida, ¿vale? Esto va a generar un acento lateral de esta manera. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, ¿vale? Entonces ahí sí tenemos un movimiento para podernos mover con sabor, con energía en nuestro merengue, ¿vale? Y que no se vea aquí estático y sin movimiento, ¿vale? Sin rigidez. Relajamos y vamos con este, ¿listo? Ese es el pasito, con este pasito vamos a ir desplazando un poquito hacia adelante, un poquito hacia atrás. También vamos a girar, espalda recta, una manito por aquí, la otra arriba, giramos hacia el otro lado, 1, 2, 1, 2, todo el tiempo, 1, 2, ¿vale? Desplazamos en el otro lateral, retrocedemos, fíjate que no tengas nada por ahí con lo que puedas tropezar, ¿vale? Volvemos a girar en los dos sentidos, ¿listo? Y muy importante también, adelante, atrás, ¿vale? Después tenemos otro que es muy fácil, pero también se usa mucho, ¿vale? Vamos adelante la pierna, un chassé pequeño en la mitad y adelante la pierna, ¿vale? Y 1, 2, ta, 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 ¿vale? También podríamos tener algunos acentos de cadera lentos para tomar respiro, ya que este ritmo es bastante movido y energético, ¿vale? Y sin explayarme más, vamos a poner la música.
Vamos a finalizar con un estiramiento. Bien, chicos, súper importante que entren en tiempo a la clase, ¿vale? Es súper importante la preparación. Inhalamos y exhalamos al principio de la clase, ¿vale? Para calentar, preparar nuestras articulaciones, nuestros músculos, nuestros tendones, ¿sí? Si llegamos tarde, nos perdemos el calentamiento y arrancamos a bailar, hay un alto riesgo de tener algún tirón, ¿vale? Agujetas incluso si no hacemos esta parte del final. Es absolutamente indispensable hacer el warm-up y el cool-down, el calentamiento y el estiramiento al final, ¿ok? Relajamos. Bien, al inicio de la clase teníamos un apoyo con una silla, apoyada en un muro, para estirar nuestros cuádriceps que se movieron bastante hoy. Inhalamos y exhalamos. Bien, relajamos, cambiamos de piernita. Apóyate siempre en algo, recuerda, para mantener bien el equilibrio, que tu espalda esté recta. Aquí, rodillas juntas, abdomen fuerte, espalda recta y talón a la nalga, ¿vale? Lo máximo que puedas. Muy bien, relajamos. Inhala grande arriba, vamos al lateral. Estiramos todo nuestro costado. Todo el cuadrado lumbar, súper importante. Personas que sufren de lumbago, este estiramiento nos sirve muchísimo, ¿vale? Aquí es contracturamos mucho nuestro cuadrado lumbar, que es el lateral que les comentaba. Muy importante. Eso es. Relajamos. Vamos a estirar nuestra lumbar. Levantamos un talón del suelo y vamos en dirección a la rodilla que está flexionada. Hundo el pecho y corro la espalda como si me estuviera estirando. ¿Ok? Este tirón se tiene que sentir justo en la lumbar. ¿Ok? Tira, 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 tira. Cambiamos. Vamos al otro lado. Perfecto. Relajamos. Bracito. Esto. Muy bien. Siente y recibe todos los beneficios de la danza, del movimiento y de la música. Vibrar por todo tu cuerpo en beneficio para el mismo. La danza es salud en todos los niveles. Vamos por último con nuestro cuello, estiramiento, el trapecio. Cambiamos de lado. Eso, muy bien. Estiramos todo. Vamos con ambas manitas detrás de la cabeza. Espalda recta, abdomen fuerte y empujas tocando mentón hacia abajo, ¿vale? Muy bien, chicos. Inhalamos grande arriba. Todos los beneficios de la danza de hoy, en cuerpo, mente, espíritu. Exhalas estrés, tensión, problemas, preocupaciones afuera. Inhalamos grande arriba. Salud para todas nuestras células, órganos, músculos. Exhalamos dolencias y enfermedades afuera. Hazlo conmigo. Inhalamos felicidad, toda la que te da la danza. Exhalamos tristezas, depresiones afuera. Y un aplauso muy grande para todos. Muchísimas gracias. Nos vemos